Me llamo Alejandro y trabajo como enfermero nocturno en el Hospital Juárez de México desde hace algunos años. Siempre supe que los hospitales de noche tienen un ambiente extraño, pero lo que me pasó aquella madrugada es algo que todavía no puedo explicar sin que se me ponga la piel de gallina. Aquella noche todo parecía normal. Eran las 3 de la madrugada, la famosa hora del diablo. Los pasillos estaban en silencio, solo se escuchaban los monitores y el ocasional murmullo de algún paciente. Mi turno transcurría sin problemas hasta que me mandaron a la zona de pediatría a verificar el suero de una niña en cuidados intensivos. Al llegar, revisé el expediente y entré a la habitación. La niña estaba profundamente dormida, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Un escalofrío me recorrió la espalda sin razón aparente. Cuando terminé, me di la vuelta para salir y en ese momento escuché un susurro. «No me dejes sola». Me quedé helado. Miré a la niña, pero ella seguía dormida. Giré la cabeza hacia la esquina de la habitación y vi una silueta pequeña, una niña con una bata de hospital, cabello largo y negro, parada ahí, mirándome fijamente. Traté de racionalizarlo. Tal vez era el reflejo de algo o mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Parpadeé, pero la niña seguía ahí. Di un paso hacia la puerta sin quitarle la vista de encima y entonces, sin moverse, me susurró de nuevo: «No me dejes sola». El tono de su voz era una mezcla entre súplica y enojo. Se me erizó la piel y sin pensarlo, salí de la habitación y cerré la puerta de golpe. Corrí hacia la estación de enfermería donde estaba mi compañera Isabel. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que estaba alucinando. Pero su reacción me dejó aún más asustado. ¿Era una niña con bata y el cabello largo?, preguntó con el rostro pálido. Asentí sin poder hablar. No eres el primero que la ve. Muchos enfermeros han contado lo mismo. Dicen que es una paciente que murió hace años esperando a que su familia la viniera a buscar. No se ha ido del hospital. Sentí que me faltaba el aire. Decidí ir con el médico de guardia y contarle lo sucedido. Me miró con una expresión seria y luego suspiró. Esa niña ha sido vista en distintas áreas del hospital. Siempre dice lo mismo: «No me dejes sola». Desde esa noche, evito pasar por pediatría en la madrugada si no es estrictamente necesario. A veces, cuando estoy en los pasillos vacíos, siento que alguien me observa o escucho un leve susurro en el viento. Ya no necesito girarme para saber que es ella. Unas semanas después, un compañero nuevo me preguntó si alguna vez había sentido algo extraño en el hospital. Dudé en responderle, pero finalmente le conté mi experiencia. Su rostro cambió de inmediato. «Yo también la vi», me dijo con un hilo de voz, pero ella me tomó de la mano. Desde entonces, cada vez que entro a pediatría, no puedo evitar sentir que esa niña sigue ahí, esperando, y sé que, tarde o temprano, volveré a verla. No diré mi nombre ni daré demasiados detalles sobre mí. Solo puedo decir que trabajé en un almacén en Ecatepec y lo que viví ahí me hizo renunciar de inmediato. Aún me cuesta hablar de ello, pero necesito contarlo. Siempre me dijeron que trabajar de noche en Ecatepec no era buena idea. Y no por los asaltos, que son el pan de cada día, sino porque hay cosas que es mejor no ver. Pero necesitaba el dinero, así que cuando me ofrecieron el turno nocturno en un almacén industrial, no lo dudé. El lugar era un complejo enorme, con estanterías altísimas repletas de cajas apiladas hasta donde alcanzaba la vista. Mi trabajo era sencillo: revisar inventario, vigilar las cámaras y asegurarme de que todo estuviera en orden hasta que llegara el primer turno matutino. La primera semana fue normal, aburrida incluso. Me la pasaba escuchando música y caminando entre los pasillos, revisando que no hubiera nada fuera de lugar. Pero a partir del 10º día, empezaron las cosas raras.
Primero fueron los ruidos. Pensé que eran ratas, pero sonaban demasiado pesados. Luego las luces parpadeaban justo cuando pasaba por ciertas áreas. Revisé las cámaras, pero no captaban nada fuera de lo común. Una noche, mientras contaba cajas en la zona de refrigeración, escuché un golpe seco, como si algo grande hubiera caído entre los estantes. Caminé hacia el sonido, pero no había nada. Solo cajas apiladas, pasillos oscuros y el zumbido de los focos. Cuando me di la vuelta, vi algo moverse en la esquina de mi visión. Alto, demasiado rápido. Pensé que era mi imaginación, pero entonces sentí un escalofrío en la nuca. Como si algo estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, y ahí estaba, entre las sombras de los estantes, una figura alta, huesuda y encorvada, con extremidades largas y una piel grisácea, como si estuviera seca. No tenía ojos, pero su boca era una hendidura irregular llena de dientes filosos. No pude moverme. Solo escuché su respiración entrecortada, como un gruñido contenido. Luego se deslizó hacia atrás, desapareciendo entre las cajas sin hacer ruido. Corrí hacia la cabina de seguridad y revisé las cámaras. No había nada, pero en la sección 17, una de las cajas más grandes estaba abierta, con su contenido regado por el suelo. Algo había salido de ahí. Decidí renunciar esa misma noche. No recogí mis cosas ni esperé el cambio de turno. Solo salí corriendo. El jefe nunca me creyó y me descontó el día. No me importó. Semanas después pasé por ahí y vi patrullas en la entrada. Pregunté a un compañero y me dijo que otro guardia desapareció. Las cámaras lo captaron recorriendo los pasillos y de un momento a otro simplemente ya no estaba. El almacén sigue funcionando, pero cada cierto tiempo alguien deja su turno sin explicaciones. Nadie habla de lo que pasa allí dentro. Y si lo hacen, prefieren olvidarlo rápido. Me llamo Evaristo Mendoza y he sido capataz de la Hacienda San Isidro por más de 40 años. Soy un hombre de pocas palabras, curtido por el sol y los años, y aunque conozco bien cada rincón de la hacienda, siempre evito quedarme fuera de la casa grande después de la medianoche. Dicen que la hacienda está maldita, pero yo nunca he creído en esas cosas, hasta aquella noche. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Estaba en la casona, revisando unos papeles, cuando escuché un golpe seco en la puerta principal. Me puse de pie con el ceño fruncido, pensando que tal vez era un animal, pero cuando abrí la puerta no había nada, excepto huellas frescas en la tierra húmeda. Huellas que no iban ni venían de ningún lado, simplemente estaban ahí, frente a la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la puerta y me persigné, pero el silencio de la casa se volvió opresivo. Afuera, el viento silbaba como si trajera voces consigo. Fue entonces cuando escuché los pasos en el pasillo, lentos, pesados, caminando hacia mí. Agarré mi machete y salí al corredor con el corazón latiéndome en el pecho. No había nadie, pero el sonido no paraba. Bajé las escaleras con cuidado, sintiendo que algo me observaba. En cuanto llegué al patio, el viento se detuvo de golpe. El aire estaba denso, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, algo podrido. Alcé la vista hacia el campo y entonces lo vi. Una figura alta y encorvada se erguía entre los árboles. Sus ropas eran harapos que apenas se movían con la brisa, pero lo más perturbador era su rostro. Una calavera con los ojos hundidos en la oscuridad. La boca parecía moverse, como si estuviera riéndose en silencio. Retrocedí. Sabía quién era. «Don Julián», murmuré con la voz entrecortada. La sombra avanzó, y con cada paso, la tierra bajo sus pies se ennegrecía. Se decía que la maldición de la hacienda no permitía que los traidores descansaran en paz, y que don Julián estaba condenado a vagar hasta que alguien ocupara su lugar. Sentí el peso de la maldición caer sobre mí.
Algo me susurraba que mi tiempo había llegado, que la hacienda me había elegido. Quise correr, pero mis pies se hundieron en el suelo como si algo invisible me sujetara. El viento regresó, llevando consigo una carcajada gutural. Don Julián extendió su mano huesuda y la sombra me envolvió. Pero en ese momento recordé lo que mi abuelo solía decir: la tierra solo se cobra lo que le pertenece. Con todas mis fuerzas, empuñé mi machete y lo hundí en la sombra que me rodeaba. Un alarido estremecedor llenó el aire y la figura de don Julián se retorció como si el golpe le hubiera herido. El suelo dejó de sujetarme y caí de rodillas, jadeando. Cuando al fin levanté la vista, la figura había desaparecido. El viento se disipó y la hacienda quedó en un silencio absoluto. A la mañana siguiente, los peones me encontraron en el suelo del patio, pálido y tembloroso. No pudieron creer que estuviera vivo. Desde entonces, he seguido cuidando la hacienda San Isidro, pero cada noche llevo mi machete conmigo y no dejo que la oscuridad me tome desprevenido. Dicen que la maldición sigue ahí, acechando, esperando su momento. Pero yo ya no soy un hombre que se deja atrapar por las sombras. Me llamo Miguel Hernández y he trabajado como locutor de radio durante más de 15 años. Siempre me han gustado las madrugadas solitarias en la cabina, con solo mi voz y la señal transmitiéndose a la nada. Pero hay una noche que nunca podré olvidar. Desde hace años, la estación 730 AM operaba en medio del desierto de Sonora. Se suponía que ya nadie la escuchaba. Apenas quedábamos 2 personas manteniéndola con vida: un operador técnico y yo. Era un trabajo aburrido, pero me gustaba la tranquilidad de estar solo en la cabina, iluminado por el tenue resplandor de los monitores y el parpadeo de las luces del transmisor. Esa noche, como tantas otras, transmitía un programa de música clásica y noticias de segunda mano. Afuera, el desierto era una inmensa extensión de oscuridad y silencio. Ni un alma pasaba por la carretera. Eran las 2:37 de la madrugada cuando la señal empezó a fallar. Primero, un leve zumbido. Luego, un sonido más fuerte, como si alguien arrastrara un objeto pesado sobre metal oxidado. Creí que era una falla en el transmisor, así que ajusté las frecuencias, pero el sonido persistió. Luego llegó la voz. Era un susurro distorsionado, una mezcla de palabras en un idioma que no entendía. Subí el volumen con cuidado. No era una interferencia común. Sonaba como si alguien estuviera hablando justo dentro del micrófono, pero yo estaba solo. La señal siguió fluctuando y de pronto la línea telefónica sonó. «Buenas noches, ¿con quién hablo?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. Del otro lado, silencio. Luego, un susurro. «No debiste encender la radio». Y la llamada se cortó. Intenté convencerme de que era una broma. Sonaba absurdo, pero en un intento de relajarme, respiré hondo y puse un tema instrumental. La señal se estabilizó por unos minutos, pero luego volvió el zumbido. Solo que esta vez era más fuerte, y la voz ya no susurraba. «Miguel», dijo claramente. Me congelé. ¿Cómo sabían mi nombre? Nadie escuchaba esta estación, no había audiencia, nadie debía estar del otro lado. Revisé los monitores. La transmisión no provenía de la cabina, sino de una frecuencia secundaria que no habíamos usado en décadas. Fui a revisar el cuarto del transmisor, en la parte trasera del edificio. Al abrir la puerta, un aire helado me golpeó la cara. Adentro, la vieja consola de transmisión parpadeaba erráticamente, como si alguien la estuviera manipulando. Entonces, la radio dentro de la cabina se encendió sola, y lo que escuché me hizo retroceder de inmediato. Era mi propia voz, pero no era una grabación. Era yo pidiendo ayuda. «Si alguien escucha esto, ayúdenme.
Estoy atrapado. No estoy solo. Salí corriendo. Dejé la estación atrás y tomé la carretera de vuelta a la ciudad. Nunca supe qué pasó esa noche, ni quién estaba realmente transmitiendo. Pero desde entonces, cada madrugada, si sintonizo 730 AM, entre la estática aún puedo escuchar mi voz, pidiendo ayuda. Desde aquella noche, los sueños no me han dejado en paz. A veces despierto sudando, convencido de que sigo en esa cabina, escuchando mi propia voz llamándome desde otra dimensión. Me he negado a volver, pero no dejo de pensar en quién o qué estaba detrás de aquella interferencia. Tal vez algún día lo descubra, o tal vez ya es demasiado tarde. Me llamo Luis y trabajo en una tienda de conveniencia en el turno nocturno. Mi jornada comienza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana. La sucursal está en una avenida transitada de la ciudad, pero a esas horas el tráfico es casi nulo. Solo algunos borrachos, taxistas y uno que otro noctámbulo entran a comprar cigarros o café. Alrededor de las 3 de la mañana llegó un cliente, o eso pensé. Era un hombre delgado, vestido con una sudadera oscura y pantalones de mezclilla. Entró sin hacer ruido y se quedó parado junto a los refrigeradores de bebidas. «Buenas noches, joven», le dije desde la caja. No respondió. Solo se quedó ahí, como si estuviera viendo algo a través del vidrio. «Si necesita ayuda con algo, me dice», insistí. Nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No podía verle bien la cara porque traía la capucha puesta, pero había algo raro en él. No se movía, no hacía ningún gesto. Parecía una estatua. Decidí dejarlo en paz y seguí acomodando unas cajetillas de cigarros. Cuando volví a mirar, ya no estaba ahí. No lo vi salir ni escuché que la puerta automática se abriera. Me levanté de inmediato y revisé la tienda. Nadie, ni siquiera las cámaras lo captaron. Me empecé a poner nervioso. Volví al mostrador y traté de distraerme viendo el teléfono. Unos minutos después, la puerta se abrió de golpe. El sonido del sensor me hizo brincar. Afuera no había nadie. Me asomé al estacionamiento y la calle estaba vacía. Pero al regresar a la caja, algo me heló la sangre. En el suelo, justo donde había estado parado aquel hombre, había marcas de pisadas húmedas. Como si alguien hubiera entrado después de caminar bajo la lluvia. Pero esa noche no había llovido. Intenté calmarme. Tal vez era alguna falla del sistema o me estaba sugestionando. Entonces, las luces empezaron a parpadear. Primero sutilmente, luego con más intensidad. El refrigerador de los lácteos se abrió solo con un chirrido prolongado. Me quedé paralizado. Sentí un aire helado pasarme por la espalda. Fue cuando escuché la voz. «Tienes que irte». Era un susurro, pero claro como el agua. Venía desde el pasillo de los snacks. No quise voltear. Me quedé clavado en el suelo, sin poder reaccionar. Otra vez, el mismo murmullo, pero más cerca. Punto. «Vete». Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Salí corriendo de la tienda, sin importar que dejé la caja abierta. Afuera, el aire nocturno me hizo recobrar el aliento. Desde la banqueta, miré hacia adentro. La tienda estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Pero justo cuando pensaba que estaba volviéndome loco, lo vi. El reflejo en el vidrio de la entrada mostraba al hombre de la sudadera de pie, mirándome fijamente desde adentro. Al día siguiente, le conté todo a mi supervisor. Pensé que me tomaría por loco, pero en lugar de eso, me miró serio y suspiró. Me dijo que no era el primero que veía a ese hombre, que años atrás alguien había muerto ahí, un cliente que sufrió un asalto y lo apuñalaron en la tienda. Nunca atraparon al culpable. Dicen que su espíritu sigue ahí, me dijo, esperando que alguien le haga justicia.
Después de esa noche, pedí mi cambio de turno. Nunca más quise estar en esa tienda de madrugada, porque sé que, si volvía, él seguiría ahí, mirándome. San Juan de los Lagos, Jalisco, era un pueblo tranquilo. En una de sus calles más antiguas, justo al borde de la zona comercial, se encontraba La Tradición, una panadería con más de 80 años de historia. La mayoría de los negocios cerraban temprano, pero ahí el trabajo empezaba en la madrugada, cuando los hornos rugían y el aroma del pan recién horneado se esparcía por la calle empedrada. Soy Mateo, y junto con Marisol y Toño formábamos el equipo nocturno. Llevábamos meses sintiendo algo extraño en la panadería, herramientas que cambiaban de lugar, masas perfectamente amasadas sin que nadie las tocara, sombras que parecían moverse en la parte trasera. Al principio, lo tomamos a broma, hasta que las cosas se volvieron inquietantes. Una noche, sentí un golpe en la espalda. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Marisol y Toño estaban del otro lado del local, completamente ocupados. No era la primera vez que pasaba algo así. Comenzamos a hablar del tema y descubrimos que todos habíamos vivido situaciones similares. Tal vez es el cansancio, dijo Marisol, pero su voz no sonaba convencida. Nuestras sospechas aumentaron cuando encontramos una receta antigua en un cajón que nadie recordaba haber visto antes. Era una fórmula escrita a mano, con instrucciones detalladas para un tipo de pan que ninguno conocía. El papel estaba amarillento y firmado con un nombre que jamás habíamos escuchado: Eusebio Morales. Curiosos, preguntamos a don Alfredo, el dueño actual de la panadería. Él frunció el ceño al escuchar el nombre y, tras un largo suspiro, nos contó la historia. Eusebio Morales fue uno de los fundadores de esta panadería. Era un hombre obsesionado con la perfección, al grado de que no permitía errores. Dicen que, incluso después de su muerte, sigue asegurándose de que todo se haga bien. Intercambiamos miradas inquietas. Todo encajaba. El pan que aparecía listo, las herramientas movidas, la sensación de una presencia constante. Eusebio nunca se había ido. Esa misma noche, decidimos poner a prueba la teoría. Dejamos mal colocado un costal de harina en la bodega y nos quedamos esperando. A las pocas horas, un estruendo nos hizo correr hasta la parte trasera. El costal estaba ahora perfectamente apilado, sin rastro de que alguien hubiera estado ahí. «Esto es demasiado», murmuró Toño temblando. Sin embargo, algo me decía que mientras siguiéramos las reglas de la panadería, no corríamos peligro. Desde entonces, el equipo nocturno trabajó con respeto y atención, siempre con la sensación de que unos ojos invisibles supervisaban cada movimiento. La tradición nunca cerró sus puertas y su pan siguió siendo el mejor del pueblo, quizás porque aún era vigilado por el espíritu de su fundador.